Colombia está profundamente indignada. La corrupción está en todas partes y ya descubrimos que es el sistema. Ya hemos visto cómo el fiscal anticorrupción fue capturado por corrupto. Ya vimos cómo 3 expresidentes de la Corte Suprema de Justicia están vinculados con el cartel de la toga. Todo esto fruto del clientelismo, de la manera como se ha conducido la política para llegar a todos los rincones y robarse a nuestro país. No se dejen engañar. La corrupción entra al poder en las elecciones. Es en las elecciones donde se determina la lucha frontal contra la corrupción. Los que pagan para llegar, llegan a robar. El primer punto para luchar contra la corrupción es votar, elegir personas honestas. Y por eso nosotros no hemos pagado ni pagaremos en la vida un peso por un voto, ni negociaremos con nadie para que nos pongan los votos. Y de esa manera podemos gobernar con transparencia. Eso significa que cuando llegamos al poder, nosotros no le vamos a dar a nadie, a ningún congresista, un puesto, un contrato, porque ahí es donde se pierde la plata y ahí es donde está la corrupción, y ya sabemos muy bien, ustedes lo saben muy bien dónde está. Miren las fotos de las campañas, miren quiénes están con quién, y ustedes saben quién se va a robar la plata en nuestro país. Yo fui alcalde y fui gobernador. Ocupé la administración que yo dirigí, en los 2 casos, el primer puesto en el índice de gobierno abierto, el que hace la Procuraduría, que nos revisa primeros en Colombia. Transparencia Internacional, primer puesto, el gobierno que yo lideré. El manejo de las regalías, primer puesto, el gobierno que yo lideré. Se puede hacer y es cambiando la política. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Petro. Bueno, yo no solo hablo contra la corrupción, he luchado contra ella para desbaratarla a riesgo de mi vida. Como congresista denuncié los cupos indicativos a congresistas, como congresista denuncié las relaciones con nombre propio entre el paramilitarismo y la clase política tradicional, como congresista denuncié los falsos positivos, que es el hecho más bárbaro que un gobierno contemporáneo haya cometido en Colombia, miles de jóvenes asesinados. Como congresista denuncié las interferencias a los teléfonos que hacía el DAS, los nuevos fake news inventados en el gobierno del presidente Uribe. A riesgo de mi vida he luchado contra la corrupción, por eso hay falsedad cuando se habla de la corrupción y se pertenece a partidos que son verdaderas asociaciones para delinquir. Se habla hipócritamente de la corrupción cuando al mismo tiempo se acepta el apoyo de congresistas que han comprado votos en los territorios del Caribe o de Colombia. La lucha contra la corrupción en Colombia implica 3 hechos fundamentales, además de la biografía personal del presidente. El presidente tiene que haber demostrado que no se roba un peso, en primer lugar, y yo lo demuestro. En segundo lugar, debe mandar a todos los corruptos a la cárcel, sin excepción, ni siquiera de amistad. En tercer lugar, debe cambiar la base económica sobre la que se sustenta la corrupción, que hoy son los excedentes del carbón, del petróleo y de la cocaína, y que en una economía de dineros trabajados serían muchísimo más cuidada la riqueza de Colombia por la propia ciudadanía. Y en último lugar, y no el último en importancia, una reforma a la justicia que garantice que la justicia esté al servicio de la ciudadanía. Gracias, muy amable. Muchas gracias, señor Petro. Señor de la Calle. Elementos básicos de lucha contra la corrupción. Primero, en lo que tenemos, mejoramiento. Más transparencia en la contratación pública, sobre todo en lo local, pliegos únicos. Ese cuento de que supuestamente hay licitaciones cuando en la práctica son licitaciones de uno. El 86% de las contrataciones estatales en Colombia burlan las normas en materia de licitación o las cumplen de manera fraudulenta. En segundo lugar, en el terreno del castigo, todavía sigue existiendo la casa por cárcel para los corruptos, porque suben las penas máximas pero no las mínimas, entonces se mantiene esa posibilidad. No hay sanción social. Este es un problema no solo de cohecho, este no es un problema de derecho penal, es lo que nos está invadiendo. El corrupto
en su casa con un brazalete que no sirve para nada y luego se dedica a tomar whisky en los clubes de las ciudades en medio del jolgorio de los demás. Tercero, el elemento cultural. Es todo el sistema el que está en riesgo. Yo quiero advertir, el sistema político, si no lo cambiamos de verdad, va a fracasar. Las pasadas elecciones rumbó el dinero, todos lo saben. La circunscripción nacional, a la cual se suma la lista abierta, lo que significó fue un mar de compra de representantes por cuenta de senadores poderosos económicamente. Ahí está el primer paso hacia la corrupción. Y por último, también la conducta de los presidentes y del Congreso. Yo respetaría a los congresistas. Yo entenderé que un congresista tiene legitimidad para proponer una obra, pero sobre la mesa, con planes de desarrollo, la prueba técnica de que el proceso que propone, la inversión que propone es útil. El que me pida mermelada, lo saco de la oficina y hagamos una discusión pública, así tengamos una crisis en Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor de la Calle. Señor Duque. La lucha contra la corrupción también necesita coherencia y consistencia, pero que no vengan ahora a quitarse del medio a cualquier acusación cuando hacen coaliciones con el partido que Samuel Moreno utilizó para robarse Bogotá. Y lo otro, digamos las cosas como son. Acá se necesita cero mermelada, y eso tiene que ver con un presupuesto donde todas las partidas estén abiertas al escrutinio ciudadano y cada ciudadano pueda supervisarlas. Eso implica que acabemos los convenios interadministrativos que son empleados por muchos congresistas para llegar a las regiones con obras supuestamente, y lo que traen es el dedo del contratista que quieren para que le siga surtiendo su feudo electoral en las regiones. No más esa práctica. Se acaban esos convenios interadministrativos manejados por congresistas. Tercero, empresa que corrompa funcionarios. Ni la empresa, ni los dueños, ni los gestores de esa empresa pueden jamás volver a contratar con el Estado colombiano. Vamos a imponer la extinción de dominio express que se necesita para quitarles hasta el último peso a esos corruptos. Y que los corruptos descarados que creen que se someten a unas prebendas judiciales salen después a disfrutar su fortuna. No, señor. Hasta el último día en cárceles con barrotes, sin reducción de penas y sin casa por cárcel. Y muy importante también, una ciudadanía empoderada, como lo ha hecho la India en el gobierno de Narendra Modi. Vamos a desarrollar acá en Colombia los mecanismos tecnológicos y las ventanillas especiales para que los ciudadanos denuncien a los corruptos y sepan que todos los estamos mirando. Muchas gracias. Perdón, señor Vargas, un momento, por favor. Aquí ha habido una alusión, tal vez no tan directa, pero sí era evidente. Señor Petro tiene... Perdón. Era para... Me aclaran que era para el señor Fajardo, perdonen por el desliz. Señor Fajardo... pertenecía a ese partido, fíjate que... yo fui del Polo, descubrí la corrupción de Samuel Moreno y me salí del Polo. La pregunta sería si Duque, que acaba de descubrir los falsos positivos del director de su partido, estaría dispuesto a salirse de su partido. Perdón, por favor. Ya, señor Fajardo, tiene la palabra. Yo hago parte de la Coalición Colombia con la Alianza Verde que lidera Claudia López, adalid de la lucha contra la corrupción en nuestro país, y con el Polo Democrático que encabeza Jorge Robledo, el mejor senador de Colombia, que ha enfrentado la corrupción de Odebrecht en el Congreso de la República, que ha mostrado qué es lo que ha ocurrido allá. Por favor, dejemos... Ellos asumieron, el Polo Democrático asumió la responsabilidad con Samuel Moreno, y para terminar, solo basta que miren las cárceles. Gracias. ¿Quiénes están allá? Gracias, señor Fajardo. Tiene un nuevo turno, una réplica, el señor Duque, 30 segundos. A mí lo que me parece importante es la coherencia, porque el doctor Petro se refiere siempre con castigo para los... Por favor, detengan el reloj, por favor.
Por favor, les pido en aras de la equidad, por favor, dejen expresarse libremente a los candidatos y atiendan porque hay que aprender, por favor. Señor Duque, adelante. A mí me gustaría que lo mismo que Petro pide para la corrupción paramilitar lo pidiera para los corruptos de las FARC que quieren esa impunidad en nuestro país. Y a mí lo que me parece también, y lo digo respetuosamente, Sergio, es que el Polo sí que tiene un largo legado de corrupción en Bogotá y me parece que usted también debería despercudirse de eso si quiere ser coherente. Bueno. Fíjate, Iván, que yo denuncié y fue el único caso, por favor, el único político del Congreso de Colombia que se había aliado con la FARC y había matado gente incluso en esa alianza. Pertenecía a su partido, era del Caquetá. Pero además, a mí no me gusta acabar las cortes y acabar la justicia especial para la paz, porque la justicia especial para la paz es la que permite que cualquier actor de la violencia pueda, a cambio de beneficios jurídicos, decir la verdad. Muchas gracias. Así que esperamos las decisiones de la Señor Petro, por favor, tiene la palabra en este momento el señor Vargas Lleras. A ver, Marco, por favor. Para mí la corrupción no es un eslogan político. Yo desde muy joven me formé al lado de Luis Carlos Galán. De mi paso por el Congreso de la República dejé un legado de no menos de 42 leyes aprobadas, 2 estatutos contra la corrupción, la ley de extinción de dominio, la ley de acción de repetición, formidables instrumentos, todo un arsenal que de ponerse en práctica, muy importantes efectos tendría en la lucha contra la corrupción. Pero más allá de ese legado, demostré en el gobierno nacional que era posible ejecutar el más ambicioso plan en materia de vivienda, de agua y de infraestructura. 60 billones de pesos. Buena parte de esas obras tuvieron y se materializaron en el Caribe colombiano, sin la intervención de cero mermelada en la contratación. Por eso las obras se ven. Por eso se ven en Barranquilla, en Magdalena, en Bolívar, las más grandes transformaciones que haya tenido la región del Caribe. Es el resultado de una clara contratación y de una clara ejecución de esas inversiones. Es fácil hablar de la corrupción, lo difícil es evitarla. Pusimos en marcha el pliego tipo, cambiamos las modalidades de contratación, casa entregada, casa pagada, unidad funcional entregada, unidad funcional pagada, 0 anticipos, 0 adiciones. Es fácil hablar de la corrupción. El gran logro es administrar y administrar bien. Muchas gracias, señor Vargas Lleras.